Desgraciadamente, el caso de las jóvenes españolas violadas en Acapulco no es una excepción en abusos a turistas. Un caso que ha pasado desapercibido por la opinión pública es el de Mirina Burakova, una mujer ucraniana desaparecida desde enero pasado en Yucatán. Hola, Viviana. Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Bueno, Mirina y su esposo rentaron un carro estando de vacaciones en Playa del Carmen. Aparentemente fueron secuestrados en Yucatán y el cuerpo de su esposo apareció abandonado en el automóvil rentado unos pocos días después. Pero Mirina, desde entonces, está desaparecida. Marina Burakova y Oleksandr Batichko entraron a México por Quintana Roo el 26 de noviembre de 2012, con la intención de pasar sus vacaciones recorriendo la zona prehispánica, al igual que la de Yucatán. Sin embargo, para la pareja de 25 años y de origen ucraniano, sus planes se vieron dramáticamente alterados. El 18 de diciembre de ese año fue la última vez que familiares de Marina supieron de ella. A través de una videollamada, les comunicó que estaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde se hospedaba. Días después, el 7 de enero de 2013, Oleksandr Batichko fue encontrado muerto en un camino de Sosempich, en el municipio de Citas, en Yucatán. De acuerdo con los reportes locales, el ucraniano viajaba en un auto rentado junto con su esposa Marina Burakova, pero solo se encontró el cuerpo de él. Fue hallado por un campesino en una parcela y estaba en avanzado estado de descomposición. Solo tenía puesta su ropa interior y se encontraba cerca del vehículo que había rentado, un auto rojo con placas 1345 TRP de Quintana Roo. En el lugar no se encontró pertenencia alguna del fallecido. La Procuradora General del Estado, Celia Rivas Rodríguez, informó que los familiares de Oleksandr solicitaron a través de la Embajada de Ucrania en México la corroboración de su identidad. Debido al estado de descomposición de su cuerpo, las huellas dactilares eran borrosas, por lo que se efectuó una prueba de ADN con ayuda de expertos de otros estados. El pasado 9 de enero, la Procuraduría General de Yucatán informó que la pareja había rentado el vehículo en Playa del Carmen para usarlo del 25 al 30 de diciembre y por el que habían pagado 12,000 pesos. Al momento de rentar el vehículo, el joven ucraniano dijo que visitaría las zonas arqueológicas de Tulum, Cobá y Chichén Itzá. Los trabajadores de la arrendadora dijeron que Oleksandr sacó el dinero de su bolsa, una bolsa tipo cangurera, y en la que vieron que traía bastante efectivo. Por esa razón, la fiscalía no descarta que su muerte esté relacionada con un robo. Sin embargo, de la que aún no se sabe nada es de su esposa Marina Burakova. Familiares y amigos abrieron una cuenta en Facebook titulada Ayúdanos a encontrar a Marina. Ahí están hablando del caso y califican a México como un infierno turístico debido a lo que les pasó a sus familiares. El pasado 7 de febrero protestaron a las afueras de la Embajada de México en Kiev, capital de Ucrania, para exigir la aparición de Marina. En tanto, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, señaló que el caso de los turistas es investigado por instancias de seguridad estatal y federal. Mientras tanto, la investigación del caso de las mujeres violadas en Barra Vieja y en Acapulco avanza con lentitud, aunque las autoridades aseguran que tendrán detenidos y sorpresas. A ver si es así. Acapulco, uno de los destinos turísticos nacionales e internacionales más importantes, se ha visto golpeado por la inseguridad en los últimos meses. Una violencia que ha salpicado también a los propios turistas. El caso más reciente, el de las 6 turistas españolas violadas el pasado 4 de febrero en la zona de Barra Vieja. Esto solo vino a evidenciar la falta de seguridad y la impunidad con la que algunas bandas operan en el puerto y en concreto en esa parte de la ciudad alejada del centro turístico de Acapulco con escasa vigilancia policial, pero que el gobierno municipal quiere proyectar a corto plazo como la nueva zona exclusiva similar a Acapulco Diamante. Sin embargo, las agresiones a las extranjeras no habían sido las únicas. En noviembre pasado, hubo otra denuncia de una turista proveniente del Distrito Federal por los mismos delitos y que no trascendió.
Hoy, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, afirmó que tras una investigación producto de una estrategia coordinada, ya hay 6 detenidos confesos por la agresión sexual a las 6 turistas españolas. Sin embargo, aún falta por detener a 1. Insistió en que el caso estaba resuelto sin lugar a dudas, ya que desde que se cometieron los delitos hasta la madrugada de hoy se realizaron varias detenciones que se fueron verificando en estos días. Murillo Caram dijo que se tienen las pruebas periciales, las confesiones de los detenidos, de las víctimas, además de que se les encontraron los celulares y las pertenencias de los turistas agredidos. El procurador afirmó que los detenidos están a disposición del Ministerio Público y se les consignará a la brevedad. Corresponden a los nombres de Abraham Rodríguez Flores, de 27 años, Miguel Ángel Torres, alias El Migue, de 19 años, Jorge Antonio Eduardo Carmona, alias El Payaso, de 20 años, José Antonio Castañeda, alias El Candela, de 30 años, Omar González Gaspar, alias El Burger, de 20 años, y un menor de 16 años, alias El Mundo. En conferencia conjunta, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, destacó que su gobierno no pretendió aprender archivos expiatorios ni personas inocentes durante el operativo, por lo que en los próximos días serán liberadas aquellas a las que no se les pueda comprobar ningún delito. Desde el principio, hubo confusión en la investigación de estas agresiones sexuales, versiones que iban y venían sobre el número de detenidos y los casos en los que estaban involucrados, y detenciones que desde el fin de semana han estado salpicadas por la polémica de aprehensiones arbitrarias. Por este motivo, desde hace unos días, las calles y avenidas del puerto han sido bloqueadas por familiares que exigían la liberación de algunas de esas personas. Realizaron bloqueos en la costera Miguel Alemán, también en el Boulevard de las Naciones, a 2 kilómetros del aeropuerto de Acapulco. Anoche, habitantes de los poblados de Alfredo B. Bonfil y Lomas de Chapultepec instalaron retenes de seguridad ciudadana para impedir que elementos de la Policía Estatal y Federal siguieran llevándose más detenidos. El procurador Murillo Caram insistió en que el operativo fue tan exitoso que no solo han dado con los responsables de las violaciones a las turistas españolas, sino también con delincuentes del fuero común y delincuencia organizada que se dedicaban a secuestrar y a robar en esa zona de Barra Vieja. Mientras tanto, en Sinaloa, en un operativo que no tuvo mucha difusión pública, fue detenido un personaje clave en la estructura de seguridad del Chapo Guzmán. Jonathan Salas Avilés, el fantasma, su responsable de seguridad. Este personaje era apodado el Fantasma porque en marzo del 2012 había sido anunciada su muerte en un enfrentamiento con elementos de la Marina de México. Más tarde se supo que gozaba de cabal salud y que seguía operando como uno de los brazos derechos del Chapo Guzmán. Su nombre de pila decía mucho de su oficio. Le decían el Fantasma y era considerado el sujeto que cuidaba la espalda de uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El nombre real de El Fantasma es Jonathan Salas Avilés. Durante más de una década se le conoció como la sombra del Chapo. No existía otro que conociera a detalle los movimientos del capo de la mafia. Tenía bajo su mando la coordinación de escoltas del número 2 de la lista de los hombres más buscados por la DEA. Pero el domingo pasado, el Fantasma fue detenido por los elementos del Ejército y la Armada de México. Por aire y tierra, la Marina desplegó un centenar de elementos de seguridad tras la pista del Fantasma, que se encontraba en Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa. El comandante de la Tercera Región Militar, Moisés Melo García, confirmó su detención y la muerte de 4 de los escoltas del Chapo Guzmán. Él fue asegurado, por decirlo así, acá en el área de Costa Rica, y fue una actividad que se llevó a cabo con precisión, la cual no originó ningún disparo, ninguna actividad en contra de algunas terceras personas, y considero que con eso pues es una manera de proteger al resto de la población. Dentro de la estructura criminal de los narcotraficantes existen 2 debilidades:
La primera tiene que ver con las actividades financieras, cuando disminuye el efectivo y no hay capacidad de operación con empresas fantasmas. Todo eso puede comenzar a preocupar a los delincuentes. El otro talón de Aquiles es ver vulnerada su seguridad. Los hombres que se dedican a cuidar a los mafiosos son, por lo general, eso y mucho más, sus vigías. Esa era la función de Jonathan Salas Avilés. El fantasma comandaba un centenar de pistoleros. Dentro de su récord criminal, adiestraba a sus hombres y había creado una especie de búnker para defender al Chapo Guzmán. No es la primera vez que la Marina y el Ejército iban detrás del rastro de Avilés. El 1 de marzo de 2012, el fantasma participó en otro enfrentamiento con elementos de la Marina Armada de México. Esa vez, el operativo se desplegó cerca de la localidad de Oso Viejo, en la sindicatura de Quilá, en Culiacán. Una camioneta propiedad del fantasma fue incendiada y 2 de sus escoltas fueron abatidos por la Marina. En un principio, las autoridades señalaron que llegando a la comunidad fueron recibidos con disparos por varios hombres armados. La Marina ya tenía previo conocimiento de que en Culiacán los escoltas del Chapo deambulaban a sus anchas. De ahí que no fuera sorpresa que un grupo de hombres los recibieran a plomazos. Mucho se especuló entonces sobre la muerte de Salas Avilés. Incluso circularon varias noticias donde afirmaban su deceso. Fue hasta que la Marina hizo público un comunicado donde confirmó que el fantasma no había sido abatido, pero sí 2 de sus hombres. En la comunidad de Oso Viejo se encontraron casas con equipo tecnológico y armamento de grueso calibre. Pero esa vez, Jonathan Salas Avilés salió ileso. Han pasado 10 meses desde ese operativo que pudo acabar con el liderazgo del fantasma en Culiacán. Hoy ha sido detenido por los mismos hombres que meses atrás le seguían los pasos. No se movió de su terruño, seguía ahí en Culiacán, donde varios habitantes sabían de sus andanzas e incluso le brindaban protección. 8 vehículos de la Marina y 3 helicópteros fueron necesarios para cortarle las alas. Mientras tanto, el Chapo Guzmán sigue operando incluso desde la ciudad de Chicago. El cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán, ahora llega hasta Australia. Utilizó sus redes criminales establecidas en Chicago para llevar droga a ese país. El capo más buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses quizá tenía información de la Comisión Australiana del Crimen de 2011 que señalaba que el kilo de cocaína se pagaba 100 veces mejor que en Sudamérica. En noviembre de 2011, un informe de la DEA reveló que el cártel de Sinaloa, también liderado por Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa, el Azul, tomó el control del tráfico de marihuana en Chicago, así como en la ciudad de Atlanta. La DEA aseguró que con el dominio de la venta de la droga en esas ciudades estadounidenses, incursionaron con la venta de heroína, cocaína y metanfetaminas. Por ello, una vez controlado el mercado interno, buscaron expandirse, ahora mirando a Australia. Nuevos documentos judiciales de Estados Unidos citados por la agencia de noticias Associated Press establecieron que el cártel de Sinaloa, vinculado con una red de narcotraficantes de Chicago, enviaban a ese país varias toneladas de cocaína al mes. La operación se llevaba a cabo a través de aviones privados que despegaban desde Chicago con los cargamentos de droga. Una vez descargada, los aviones eran llenados con millones de dólares para su retorno. La información está basada en una investigación de la Agencia Estadounidense Antidrogas, la DEA, en la que se señala que un 10% del pago del estupefaciente se destinaba a la nómina de los pilotos. Este caso se descubrió por una denuncia de la DEA presentada ante un tribunal de Illinois contra José Juanito Mares Barragán, de 31 años, detenido el 22 de enero de 2013 y acusado de dirigir el grupo delictivo en Chicago. La denuncia señala que Mares Barragán y otros jefes del grupo identificados como Individuo A se reunieron el 13 de enero de 2012 con un informante llamado CS1 para discutir la exportación de cocaína desde Estados Unidos a Australia. El testigo comentó que sus asociados estaban moviendo millones de dólares mensuales y ese dinero se utilizaba para más compra de cocaína. En reuniones anteriores, CS1 se hizo pasar por un piloto y el individuo A le preguntó si estaba interesado en trasladar millones de dólares desde Australia a Estados Unidos.
CS-1 accedió, cargó la avioneta con millones de dólares y los trasladó hasta Chicago. Una vez entregado el dinero, vino la detención de Mares Barragán. Se descubrió el plan del Cártel del Pacífico de expandir aún más sus tentáculos. El gobierno federal está diseñando en distintos ámbitos su nueva política de seguridad. Una de las propuestas más importantes es volver a poner la atención, Viviana, en la frontera sur. Sí, Jorge, la idea es recuperar una propuesta que se tenía ya hace varios años, pero por diversas razones fue abandonada por los gobiernos panistas. La idea es establecer una suerte de cinturón de seguridad en el istmo de Tehuantepec. Esta es parte de una investigación que realizó Viviana. Cuando se habla en México de estrategias de seguridad y justicia, por lo general se escogen experiencias internacionales. Europa ha sido el referente por varias generaciones, ignorando que quizás muchas de las soluciones podrían estar mucho más cerca. Una de las tesis que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere retomar en términos de seguridad es sin duda voltear al sur. Hacer un frente común de la frontera sur parece tener un nuevo sentido. Es una idea de la que se ha hablado por varios años, pero que fue ignorada por los sexenios anteriores. Mirar hacia el sur parte de la necesidad de tener un control estricto, una frontera complicada geográficamente, muy porosa, y por donde se cometen delitos como el tráfico de drogas y de personas con fines de explotación sexual. De ahí que lo que plantean los especialistas es tener una frontera virtual en el istmo de Tehuantepec. De esta manera, se tendría el control de una franja de 200 kilómetros, algo imposible de hacer en la frontera con Guatemala y Belice. Según cifras oficiales guatemaltecas, más de 9,000 ciudadanos salen de sus comunidades en busca del sueño americano. El paso por México se ha convertido para ellos en el peldaño más complicado. Además del terreno, las carencias económicas y la inseguridad, los migrantes deben pasar una prueba de vida, la extorsión por parte de la delincuencia organizada. Según la Casa del Migrante en Guatemala, el Cártel de los Zetas pasa una lista donde aparecen los nombres de las personas que antes de salir a Estados Unidos les pagan una cuota. Ya en México, hombres armados revisan esa lista. Los que pagaron desde Guatemala siguen adelante, los que no, son asesinados. En el caso de Belice, el escenario no es menor. Se sabe de la existencia de células del crimen organizado que en contubernio con México siembran marihuana, transportan cocaína y sirven de puente para la droga procedente de Colombia. De ahí que fortalecer la seguridad en esa zona del sur es para México una estrategia a considerar. El sur también existe y mirar hacia él implica hacer un cerco que iría desde Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se trata de un territorio estrecho. Su vigilancia solamente se tendría que hacer en un tramo corto de carreteras. Pero la estrategia de seguridad estaría también en mirar cómo lo hace el vecino del norte. Es algo que desde hace más de 2 décadas se ha implementado en Estados Unidos. Si una persona quiere ingresar por carretera, después de pasar la garita, se encontrará con puestos de seguridad que autorizarán si continúa ingresando en las siguientes 26 millas. Se trata de un control doble. Si bien es cierto que estos puntos de vigilancia no son infalibles, en Estados Unidos el número de decomisos de droga y armas a través de este sistema tiene grandes ventajas. No es que en México no exista control sobre el ingreso de extranjeros, pero este cerco virtual, similar al estadounidense, traería grandes ventajas. En ese tipo de retenes se podrían detectar drogas, armas y tráfico de personas. Lo que sucede hoy en México es que miles de migrantes centro- y sudamericanos que son deportados de Estados Unidos son dejados en la frontera con México. La gran mayoría busca empleos temporales para tener algo de dinero con el que volver a intentar cruzar. Algunos se encuentran en una situación tan complicada que pueden fácilmente ser enganchados por el crimen organizado. El sur también existe. Mirar hacia él y crear una estructura de vigilancia en los 200 kilómetros de frontera sería la única posibilidad real de tener control.
ayer se dio a conocer el programa social para la seguridad. La prevención del delito será uno de los ejes de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No es cuestión de cambiar estrategias, sino políticas públicas. Para ello, los municipios con mayores problemas de inseguridad, adicciones y enfrentamientos en el país serán los primeros en donde se aplique el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Un programa presentado por el presidente el día de ayer en Aguascalientes durante la instalación de la Comisión Intersecretarial para el Programa de Seguridad Nacional, que involucra a 9 dependencias federales y a todos los órdenes de gobierno. Precisamente porque es la pobreza, la carencia alimentaria, un factor de riesgo mayor que propicia un caldo de cultivo precisamente para las organizaciones criminales, donde se dan condiciones para la cooptación de aquellos jóvenes especialmente que, no teniendo otro espacio de oportunidad para su desarrollo individual, optan o terminan, porque no queda quizá otra opción, siendo víctimas y siendo parte de la delincuencia organizada. Para ejecutar el plan, el gobierno federal destinará 118,000 millones de pesos y se incluirán 251 municipios donde opera el subsidio para la seguridad. Sin embargo, arrancará con una primera etapa en 57 zonas del país, donde se concentra el 40% de los delitos totales que se cometen en territorio nacional. Así lo informó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien señaló que posteriormente se extenderá a 100 regiones que comprenden municipios, delegaciones del Distrito Federal y zonas metropolitanas. Dentro de las zonas donde se aplicará esta primera etapa, destacan en el Distrito Federal las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero, así como las zonas metropolitanas de la comarca lagunera, Guadalajara, Cuernavaca y Nuevo León, además de los municipios mexiquenses de Catepec y Toluca. Aunque el programa está basado en el combate a la violencia, el gobierno federal le ha apostado a la prevención con campañas contra la deserción escolar, la prevención de las adicciones y la violencia intrafamiliar. Peña Nieto aseguró que el uso legítimo de la fuerza es necesario para garantizar el Estado de Derecho, pero dijo que para lograr la paz en el país se debe insistir en la reconstrucción del tejido social. Por su parte, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong explicó que el programa fomentará una cultura de paz y respeto a la ley y se enfocará a atacar las razones que provocan que los jóvenes dejen las escuelas y se unan a las filas de la delincuencia. Se trata entonces de reconstruir el tejido social, de generar condiciones de bienestar en la sociedad que la fortalezca. Es bien sabido que mientras más fuerte es la sociedad, menos policías hacen falta. El plan es coordinado y sumando esfuerzos, mediante intervenciones precisas de los 3 niveles de gobierno y con la participación de la sociedad. Es con ello que podremos atacar con eficacia las razones que provocan que nuestros jóvenes dejen la escuela y decidan buscar falsas oportunidades de futuro en el crimen y la violencia. El programa será coordinado por Gobernación y participarán Hacienda, Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Salud, Desarrollo Agrario, Economía, Comunicaciones y Transportes. Además, se incluirán a los gobiernos municipales, estatales, la sociedad civil y el sector privado. De esta manera, habrá una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en un tema central como es la prevención. Bueno, ya nos vamos, pero un saludo a nuestros amigos que nos ven en Coahuila a través del canal 13.2. Ya sabe que Proyecto 40 siempre está innovando y le ofrece una nueva imagen. Proyéctate, proyecta en esta pantalla tus sueños, tus aspiraciones, tus ideas. Nos vamos, Viviana. Bueno, y recuerda que Leonardo Curcio y María Amparo Casar lo esperan este jueves en Lo Tomas o Lo Dejas a las 9:30 de la noche. Ya nos vamos, que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego. Gracias, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. La canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hacen...